Y son ustedes, además, bastante partidarios de los niños. Piensan que son unos pacientes muy agradecidos los niños. Pues en muchos casos sí. Es verdad que hay que convencer normalmente a los padres de que la hipnosis en buenas manos no es peligrosa, pero sí, hay algunas aplicaciones en los niños que pueden resultar exitosas, pues como la enuresis, mojar la cama, o como la succión del pulgar, o como algunos pequeños hábitos nerviosos, a veces los miedos. Ahora es verdad que la hipnosis a los niños no se les plantea exactamente del mismo modo que a los mayores, porque les impresionaría quizá un poco. Se les plantea pues como una especie de juego. ¿Para qué sirve, para qué es útil y efectiva la hipnosis? Dentro de la gente que usted ve en su consulta todos los días, en las clínicas, ¿dónde está obteniendo mejores resultados? Pues tendríamos que hacer ahí una lista muy larga de, de problemas de muchos tipos diferentes en los que la hipnosis ha jugado y está jugando un papel importante como una técnica terapéutica. Lo más habitual ahora mismo son trastornos de ansiedad, esos trastornos que a veces llamamos también, o que se llamaban antes también psicosomáticos. Estamos hablando a veces también de dejar de fumar, o ahora, por ejemplo, una de las aplicaciones últimas que estamos haciendo en el tema de fibromialgia, un campo muy, muy prometedor. Sí, ahí le pediría que se extendiera un poquito más porque es una enfermedad, aquí hemos hablado de ese mal, de esa dolencia en este programa, afecta a una parte significativa de la población, hasta ahora no hay tratamientos efectivos y sí que han comprobado ustedes en un estudio hecho en Barcelona, y ahora le pediría que nos explicara un poquito más pues su sí, experiencia, cómo hay enfermos que mejoran espectacularmente de fibromialgia. Sí, efectivamente, este ha sido un estudio que hemos hecho en colaboración entre Madrid y Barcelona, en pues nuestro centro en Madrid y el Instituto de Reumatología de Barcelona, que dirige el doctor Martínez Pintor. Y en un estudio muy reciente, además tan reciente que todavía no está publicado, aunque la prensa se ha hecho eco de ello, hemos visto que en 70 pacientes comprobábamos, tras una media de 6 sesiones, un 80% de mejoría significativa, esto medida por los reumatólogos, y los resultados son desde luego muy, muy, muy prometedores, porque estamos hablando de un trastorno muy duro, muy difícil, muy incapacitante como es la fibromialgia. La fibromialgia realmente tiene una raíz psicológica muy, muy importante y creemos que lógicamente la depresión, las disfunciones maritales y otra serie de factores son precipitantes de la fibromialgia y desde luego el estrés en general. Digamos que la hipnosis sería entonces un buen tratamiento para el estrés, para la ansiedad, para las fobias. También para las fobias, desde luego, también para el estrés. A la hora de decidirnos si la hipnosis es la técnica que vamos a emplear con un paciente concreto, debemos desde luego ver también ese punto que comentábamos antes, Antonio, la capacidad que esa persona tiene para la hipnosis. Pero quizá la gran mayoría de las personas somos hipnotizables. Hay también una autohipnosis, es decir, hay gente que puede trabajar esas técnicas personalmente, en sí mismo. Desde luego, y además es algo que procuramos fomentar en el paciente. Cuando hemos inducido a una persona varias veces el estado hipnótico, realmente esa persona ya tiene relativamente fácil producirlo por sí misma. Entonces, el terapeuta en este caso le va a dar una serie de pautas para que en casa, como complemento a la terapia o incluso una vez que ha terminado la terapia ya como método de mantener esos progresos, para que en su casa, decíamos, pueda, con una rutina que además suele ser bastante agradable para el paciente, pueda seguir obteniendo esos cambios beneficiosos a través de la hipnosis. ¿Algún paciente que haya tenido una respuesta espectacular a un problema para el que en principio no había una solución clara, que usted haya vivido? Sí, la verdad es que podríamos hablar de bastantes pacientes. Yo con esto no quiero transmitir tampoco la idea, por supuesto, de que la hipnosis sea una panacea, ni que sea algo milagroso. Simplemente es un procedimiento que con algunos pacientes, desde luego, puede dar resultados tremendamente espectaculares.
A veces hemos visto, por ejemplo, parálisis, es verdad que eran parálisis psicógenas, en las que en una sesión la persona salía andando de la consulta, o problemas de... bueno, es que estos problemas son siempre muy espectaculares, o una ceguera también con una raíz psicógena, y la persona recuperaba la vista de forma Hay cegueras instantánea. psicógenas, Sí, hay gente también. que puede quedarse ciega por una cuestión Sí, no son psicológica. casos demasiado habituales, pero son casos que existen. O, por ejemplo, pues ahora mismo un chico que estoy tratando que ha perdido toda la memoria, afortunadamente la está recuperando a partir de, bueno, un determinado incidente que tuvo, perdió toda su memoria personal, lo cual es un tema bastante difícil de sobrellevar en un chico de 21 años. Afortunadamente la hipnosis le está ayudando a recuperar ahora ese puzzle que son todos sus recuerdos vitales. Hablamos evidentemente, de un remedio, de una herramienta, no es una panacea universal, no Por es el supuesto. remedio para todos los males, en absoluto. Tiene sus indicaciones, imagino que sus contraindicaciones, como todo. Aquello para lo que no es efectivo la hipnosis. Sí, por ejemplo, habría que tener mucho cuidado cuando apliquemos hipnosis en pacientes que tengan un problema psicótico. Por ejemplo, los pacientes que padecen una esquizofrenia, pues hombre, ahí la hipnosis no es una contraindicación absoluta, pero sí que yo le digo siempre a mis alumnos que tengan bastante cuidado, que mejor cuando una persona tenga psicosis utilicen otra técnica, o que utilicen la hipnosis como último recurso ya. Digamos que se trata de reprogramar una parte profunda de la persona, del psiquismo de la persona. A veces nos autoenfermamos nosotros solos, ¿no? Es decir, mucha gente que aprende voluntariamente a enfermarse, a tener miedo a algo, a tener un problema, esto que usted nos ha contado antes, parálisis incluso, gente que por algún tipo de desarreglo es capaz de generar esas enfermedades. Reprogramándolo podemos eliminar ese mal, esa dolencia. Pues en muchos casos, desde luego, sí, y la hipnosis en este sentido, pues claro, viene funcionando desde hace... Ahora digamos que es un tema, como sabemos, Antonio, de moda, pero ya desde hace muchos años la hipnosis ha sido útil en las cuestiones clínicas, y bueno, es realmente sorprendente cuando uno examina a veces incluso la hipnosis que se hacía en el siglo XIX, que en aquella época era una hipnosis, bueno, muy rudimentaria, o quizá no tan rudimentaria, pero al menos basada en otras creencias sobre la hipnosis de las que tenemos ahora. Ya en aquella época tenía un gran valor terapéutico. Y hoy, bueno, pues con la evolución que tiene la ciencia, esperamos que cada vez más, claro. ¿Se aplica como anestesia en algunos momentos, como analgésico para algún tipo de intervenciones quirúrgicas menores o dolores o mayores? fuertes? O ¿Mayores mayores también? Hablando de lo que estábamos diciendo del siglo XIX, que fue una época desde luego apasionante en el desarrollo histórico de la hipnosis, ya en aquella época se vio algo que era realmente difícil de entender, y es que cuando algunos cirujanos como Isdale o como Elliotson aplicaban la hipnosis, que entonces, bueno, pues se aplicaba con unas técnicas un poco mesméricas, no solamente se vio que era un anestésico realmente importante, es decir, en aquella época se llegaron a hacer cientos de operaciones de cirugía mayor que están registradas, sino que además la mortandad posoperatoria, que en aquella época era altísima, parece que era alrededor del 50%, disminuía a un 5% cuando se empleaba la hipnosis. Es decir, no solamente era el efecto anestésico, era toda la mejoría que introducía en el proceso posoperatorio. ¿A cuántos pacientes ha visto usted en su vida profesional? Miles, no sería capaz de dar una cifra o un número, miles creo.